Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora, la Bienaventurada Virgen María, Reina de los Cielos. La primera lectura de hoy, que son lecturas de la celebración propia, la fiesta propia de hoy como memoria, viene del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 3 y 5 al 6. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre sempiterno, Príncipe de la paz, para extender el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo, con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 112 y el responsorio es: Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Bendigan al Señor, bendíganlo sus siervos, bendigan al Señor ahora y por los siglos venideros. Desde que sale el sol hasta su ocaso, bendigan al Señor todos sus siervos. Él está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién igual que el Señor, que es nuestro Dios, que reina en trono excelso, y sin embargo abaja su mirada para ver tierra y cielo? Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los nobles con los grandes del pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Reina de los Cielos. Esta celebración o esta fiesta, que es un memorial, recordamos que en la Iglesia Católica tenemos una jerarquía de fiestas. Las más importantes y las de obligación de asistir son las solemnidades, que son 3 de ellas. La primera de ellas viene siendo María, Madre de Dios. La segunda viene siendo la Asunción de María, y la tercera, la Inmaculada Concepción. Y esta fiesta de hoy, el memorial de la Virgen María como Reina de los Cielos, pues construye sobre las 3 solemnidades, los 3 dogmas que se proclaman sobre María. El primer dogma es la Inmaculada Concepción, en la cual después la Asunción construye sobre esto. O sea, porque María fue concebida sin pecado, pues entonces ella es asumida a los cielos porque no puede sufrir la corrupción de la tumba por no haber tenido pecado original. Y después, cuando es asumida a los cielos, a la corte celestial, pues también es proclamada Madre de Dios. Y porque es Madre de Dios y Madre de Cristo, quien es Rey, entonces, lógicamente, María es reina, pues es la Madre de Cristo, Rey del universo. O sea, esta es la lógica que podemos utilizar para entender cómo esta fiesta, esta memoria de María como Reina en los cielos, está construida lógicamente, ¿no? Pero para nosotros lo importante no solamente es la lógica teológica de esta fiesta, sino el significado que tiene para nosotros esta celebración de María Reina de los Cielos, de que es parte de la corte celestial. Para mí esta forma de entender y el significado que tiene María como parte de la corte celestial, pues es una riqueza inmensa, y yo creo que es parte de la profunda sabiduría de la Iglesia en poner a María en la corte celestial y celebrarla solemnemente como la Madre de Dios, como la Inmaculada, como la Asunción. Porque al ponerla dentro de la corte celestial, pues es la presencia en cierta manera femenina, no en igual dignidad e importancia que Jesucristo. Esto es obvio, ¿no? María no es corredentora con Jesucristo, es la madre de Jesús, la Madre de Dios, pero no tiene la misma importancia, la misma dignidad que Jesús mismo, ni que Dios mismo, ¿ok? Esto hay que tenerlo claramente. Pero no se puede negar que es una presencia femenina de la divinidad para con nosotros. Por ejemplo, pensemos en cómo el pueblo de México fue evangelizado, que no fue la imagen del Dios del Antiguo Testamento, de un Dios guerrero victorioso, y tampoco la imagen del Hijo, que
aún con aquellos representantes de Cristo, los primeros evangelizadores y aquellos representantes de la iglesia que una mano traían la cruz y en otra la espada, pues tampoco fue la forma en que el pueblo mexicano pudo acercarse a este Dios que se le introducía. Fue por medio de la imagen de María, en el espejo en quien el pueblo de México pudo verse a sí mismo, en la Virgen Morena. En ella sí pudieron palpar la compasión y misericordia y el amor de Dios, ¿no? También recuerdo, yo fui misionero en Corea del Sur. Estuve allá 5 años. Y cuando regresé, pues el poco coreano que pude aprender, lo utilizaba para celebrar una misa todos los sábados cuando estuve en Fresno, California. Y todos los sábados me reunían con unas 10 familias coreanas para celebrar la misa. Y ahí conocí a una familia que tenía una tienda, una familia coreana. Muchos coreanos tienen negocios, ¿no? Y yo tuve cierto acercamiento con esta familia. Y el papá, el esposo de esta familia, me compartía cuando ellos vivían en Long Beach, California, al sur de Los Ángeles, que un hermano de él que también tenía una tienda, pues murió a causa de un atentado de robo en su tienda, ¿no? Y el papá de esta familia, pues me compartía con gran dolor la pérdida de su hermano. Y aquí fue donde él me compartió de que en ese momento tan oscuro de la pérdida de su hermano de esa forma tan violenta, fue la presencia de María que lo acercó tanto a Jesús como a Dios Padre. Y cuando me compartió eso, me enterneció mucho, ¿no? De que no fue la figura de Dios como Padre, ni la figura de Cristo como Señor, como Salvador, como hermano, como amigo, ni del Espíritu Santo, ¿no? Que inspira, que nos mueve, sino fue la imagen de una madre, María, quien le ayudó a vivir el dolor profundo de la pérdida de su hermano, y que fue ella quien lo acercó a Cristo y a Dios Padre, ¿no? Así que cuando yo escuché la historia de este hombre coreano, me ayudó mucho a entender el significado de María en esta corte celestial, ¿no? Y el lugar que tiene ella y cómo Dios, por ejemplo, cuando celebramos la Santísima Trinidad, esa festividad, esa solemnidad de la Santísima Trinidad no es para beneficio de Dios. O sea, Dios no necesita revelarse a sí mismo para entenderse a sí mismo. La forma en que Dios se ha revelado para nosotros es para nuestro beneficio, ¿no? Y decimos que Dios es 3 personas y un solo Dios. 3 distintas personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. En el griego, que es la lengua del Nuevo Testamento, la palabra persona hace referencia a una máscara. Y persona significa las máscaras que los actores utilizaban en las obras teatrales en Grecia, ¿no? Así que cuando los actores actuaban el papel de un personaje, se ponían una máscara de ese personaje. Y esa es la persona, ¿no? Así que Dios se ha revelado, se ha manifestado a nosotros utilizando diferentes personas. La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierta manera, son diferentes máscaras que el mismo Dios utiliza para acercarse a nosotros, para atraernos a Él. Y es obvio que en la corte celestial faltaba la persona, la máscara femenina. Y es ahí donde para mí, aquí se manifiesta la profundidad de la sabiduría de la Iglesia de poner a María en la corte celestial. O sea, la cara femenina. Porque no solamente para la mujer, sino también para el hombre, a veces se nos dificulta quizás acercarnos a Dios como un Dios masculino, o sea, con el género masculino. Pero el hecho de que tenemos también la presencia femenina en esta corte celestial que nos puede acercar, ayudar a acercarnos a la divinidad de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pues es un tesoro impresionante.
Y es ahí donde yo veo el significado profundo y bello de esta celebración de María como reina de los cielos. Yo creo que tristemente en la historia de la iglesia, a María se le ha hecho una terrible injusticia, porque la gloria de María no reside en su virginidad ni el hecho de que es la madre de Jesús. La gloria de María reside en su fiat, o sea, en su sí a la invitación, a la proposición que Dios le hizo, que la encontramos en el Evangelio de hoy, ¿no? Donde María le responde con fe, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y donde yo veo la injusticia de María en la historia de la iglesia es de que mucho énfasis se le ha puesto en su virginidad, en el hecho de que es la madre de Jesús, pero es su fiat, es su sí lo que le da significado a su virginidad y al hecho de que es madre de Jesús, que después su sí, su entrega, su confianza plena en la voluntad de Dios es lo que la hace pasar de ser la madre de Jesús a madre de Dios y madre de la iglesia. O sea, sin el sí de María, el sí que tuvo que repetir día tras día tras día, su virginidad no tuviera ningún sentido. Si María se hubiera echado para atrás después de que su hijo nació, pues en realidad quizás no supiéramos nada de ella, pero porque se mantuvo fiel, porque se mantuvo constante en ese sí, en las buenas y en las malas, en la oscuridad como en la luz, en las dudas como en la certidumbre, en el gozo como en la tristeza, y el profundo dolor de ver a su hijo clavado en la cruz, y quizás levantando los ojos al cielo y preguntándole a Dios, pero ¿cómo es posible? Es tu hijo. ¿Cómo puedes permitir que lo traten así? Que muera de esta manera, ¿no? Y aún María, en ese momento tan doloroso, y ahí donde podemos entender la profecía del profeta Simeón, según el Evangelio de Lucas, cuando dice que una espada atravesará su corazón, pues podemos ahí entender el dolor profundo de María, ¿no? Y también otra parte de lo que yo me refiero cuando digo que se le ha tratado injustamente es de que no hemos puesto el énfasis en su sí, en su sí constante, en su confianza en Dios Padre, no simplemente en lo pasivo de la gracia que recibió para su virginidad y para ser la madre de Dios, pero es en el fiat, en su sí, en su entrega, en su confianza día tras día, ¿no? Porque a veces le imponemos a María un conocimiento y un entendimiento que no encaja con el crecimiento humano, y pensamos de que María desde el principio lo sabía todo y lo entendía todo, ¿no? Por ejemplo, hablemos por ejemplo del proceso de crecimiento de todos nosotros. Por ejemplo, tú, si eres madre, por ejemplo, tú a la edad de 20 años conocías y entendías lo que tú conocías a los 14 o 15 años. Tú cuando tuviste tu primer hijo o hija, ¿no? Conocías y entendías lo que vivías cuando eras soltera. Y tú cuando tus hijos ya están adultos, ¿no? Entendías y conocías cuando tus hijos eran niños. Y tú, si eres abuela, ¿entendías y conocías lo que ahora entiendes cuando eras madre? Yo creo que las respuestas a estas preguntas es no, porque es un proceso de que vamos constantemente madurando, ¿no? Y a veces a María se le impone esta idea que desde el principio lo sabía todo, ¿no? Y no lo sabía todo. Aún el Evangelio de Lucas, por ejemplo, nos pone este refrán que repite 3 veces el evangelista Lucas en el capítulo 2. Uno, cuando el niño Jesús nace y los pastores vienen a visitar a María, a José y al niño y le comparten lo que se les ha revelado. Y entonces el evangelista Lucas pone estas palabras en María, diciendo, en el capítulo 2, versículo 9, decía, y María conservaba en su corazón todas estas cosas. Después, cuando presentan al niño en el templo y el profeta Simeón dice esas grandes
y bellas palabras acerca de este niño. Y dice otra vez ahí el evangelista Lucas, y el padre y la madre estaban admirados de lo que decía del niño este hombre, Simeón. Y después, cuando ya el joven Jesús es perdido y encontrado en el templo, ¿no? Y María le pregunta: hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿No sabes la gran preocupación que le causaste a tu padre y a mí? Y el joven Jesús le dice a María: ¿no sabías que yo tengo que estar en las cosas de mi padre? Y otra vez el evangelista Lucas pone estas palabras en el corazón de María, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Aquí esto refleja el proceso de conocimiento de María, o sea, de que cuando Dios la llama, cuando Dios la invita, ella no recibió todo el conocimiento y todo el entendimiento, pum, automáticamente, no. Fue un proceso de conocimiento, un proceso de crecimiento y maduración, ¿no? Y precisamente por ese proceso humano de crecimiento, donde a veces las incertidumbres, donde a veces el no saber por dónde o cómo la gracia de Dios nos lleva, y también las incertidumbres de que si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Que María día tras día tuvo que ir repitiendo ese sí al llamado de Dios. Pues es en ese repetir sí, en las buenas y en las malas, en el gozo como en la tristeza, en la alegría como en la profunda tristeza y dolor de ver sufrir a su hijo, ¿no? De que María tuvo que ir repitiendo ese sí, y es precisamente en ese sí donde reside la gloria de María. Y por eso, cuando digo que le hemos hecho una terrible injusticia, le hemos quitado esa experiencia humana donde tuvo que ir repitiendo, a pesar de lo que la vida le estaba dando, a pesar de las incertidumbres, a pesar de los dolores, dificultades, ¿no? Que María tuvo que ir repitiendo ese sí, aun cuando no sabía exactamente por dónde iba la cosa, cómo se llevaría a cabo, cómo se realizaría todo cuanto se le fue revelado en la Anunciación. Así que para verdaderamente apreciar a María hay que apreciar lo que ella vivió como todo ser humano, de que en las buenas y en las malas, de que momentos de claridad, en momentos de confusión o incertidumbre, ella tuvo que ir repitiendo: Señor, no sé por dónde va la cosa, pero confío que tú sabrás mejor, ¿no? Cuando María ve sufrir a su hijo, Señor, no entiendo el porqué de su sufrimiento, por qué lo tratan de esta manera, pero quizás tú sabrás mejor que yo, hágase tu voluntad, ¿no? Y la peor experiencia, yo creo que todo padre o madre, ver sufrir a uno de sus hijos, María ver a su hijo colgado en la cruz y decir: Señor, es tu hijo, ¿cómo puedes permitir esto, no? Y aún en ese momento María tuvo que decir: sí, hágase tu santa y divina voluntad, porque yo no lo entiendo, yo no comprendo, ¿no? Y es precisamente ahí donde resalta la gloria de María, donde ella entonces pasa a ser nuestro modelo de fe y confianza en aquel que la llamó. Y ella con toda confianza nos puede decir: no te sueltes de su mano, confía en aquel que te llama, porque yo no he quedado defraudada. Así que María es el modelo por excelencia en la fe, en el caminar en la fe, en la confianza de Dios Padre. Y por eso es el lugar que se le da a María como reina de los cielos, presente en la corte celestial, pues es una presencia importantísima para nosotros, porque es otra cara. Y nuevamente tengo que repetir: otra cara, otra persona, otra presencia, no con la igual dignidad que Jesús, obviamente, pero no deja de ser una presencia importante, la presencia femenina, la cara femenina, la persona femenina, que también Dios la utiliza para acercarnos y atraernos hacia Él. Y es aquí donde yo entiendo y aprecio el lugar que tiene María en la iglesia, el por qué con la sabiduría de la iglesia la ha puesto en la corte celestial, para no solamente interceder por nosotros, sino también para acercarnos a su Hijo amado, ¿no? Porque ella misma tuvo que
hacerse discípula de Jesucristo. María, como madre de Jesús, no pudo simplemente decir, yo soy la madre de este, así que aquí yo tengo mis privilegios, ¿no? Y aquí solamente mis chicharrones truenan. No. María tuvo que hacerse discípula de Jesucristo. Tuvo que someterse también a su discipulado, ¿no? Jesucristo, en los 4 evangelios tenemos cómo Jesús redefine lo que significa ser familia. Cuando la familia de Jesús, incluyendo a María, viene y lo buscan, cuando Jesús se encuentra en una casa, quizás en Cafarnaúm, quizás en casa de Pedro, y no puede acercarse, y le llega el recado de que su familia está afuera, que quiera verlo. Y Jesús les pregunta, les dice a la gente en torno a él, ¿y quién es mi familia? ¿Quién es mi mamá? ¿Quién es mi madre? Mis hermanos, mis hermanas. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es mi madre, mi hermano, mi hermana, ¿no? Ahí Jesús no está rechazando su familia de origen, la está redefiniendo. Porque también María y su familia, la familia de Jesús, tuvo que también hacerse discípulos de Él. Porque no bastaba simplemente tener la conexión de sangre con Él. Por encima de la sangre tiene que estar la voluntad de Dios Padre. Y tanto María como el resto de su familia, pues también tuvieron que hacerse discípulos de Jesús. Así que, en esta memoria de Nuestra Señora, Reina de los Cielos, es digno de celebrarla, ¿no? María tiene una cantidad de fiestas. En el calendario litúrgico de la Iglesia podemos contar, por ejemplo, 3 solemnidades. La solemnidad de María, Madre de Dios, la solemnidad de la Asunción y la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Pero después tenemos las otras fiestas, unas que son fiestas, después otras memoriales y otras memoriales opcionales. Esa es la jerarquía de fiestas: solemnidad, fiesta, memorial y memorial opcional. Por ejemplo, tenemos en junio 8 Nuestra Señora del Socorro, en febrero 2 la presentación del Señor, febrero 11 Nuestra Señora de Lourdes, marzo 13 Nuestra Señora de Fátima, mayo 13, Nuestra Señora de Fátima, mayo 31, la visitación de María a su prima Isabel, junio 27, Nuestra Madre el Perpetuo Socorro, julio 16, Nuestra Señora del Carmelo, agosto 22, hoy, María Madre de los Cielos, septiembre 8, nacimiento de María, septiembre 12, el Santo Nombre de María, septiembre 15, Nuestra Señora de los Dolores, octubre 7, Nuestra Señora del Rosario, noviembre 21, presentación de la Virgen María, y en diciembre 8, ya es la solemnidad que mencioné antes, la Inmaculada Concepción, y después para nosotros en México y aquí en Estados Unidos, diciembre 12, Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y estas son solamente las que son parte del calendario litúrgico nuestro aquí en Estados Unidos y en México quizás. Y después cada país tiene una fiesta en honor a María. Todos los días del calendario, 365 días, hay fiestas en honor a María según el país donde tú estés y según los diferentes apelativos que se le dan a María, ¿no? Así que podemos decir quizás de que puede ser una exageración, pero no es una exageración, porque reconocemos el lugar central que tiene María para nosotros, porque es parte de la corte celestial, que es la cara, la persona femenina de Dios, que casi siempre a Dios y al Hijo y al Espíritu Santo le atribuimos el género masculino, ¿no? Pero sabemos que por experiencia a veces la cara, la persona femenina de Dios puede ser nuestro acercamiento a la divinidad. Y es ahí, repito, y no me puedo cansar de repetir, de que es ahí donde está la belleza y la gran sabiduría de la Iglesia, de poner a María en este lugar especial de la corte celestial, que sigue intercediendo por nosotros, nos sigue acercando a su Hijo amado y Señor nuestro, ¿no? Y precisamente por su humanidad, ella nos puede acercar, como también lo hace Jesucristo, su Hijo, a Dios Padre. Gracias a Dios le damos por
María, Madre de Jesús, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, y por el lugar privilegiado que tuvo y por el modelo de fidelidad y entrega que ella nos comparte para poder también nosotros llegar no solamente al Hijo, sino también al Padre, por la gracia del Espíritu Santo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.